No, no. estaba Yo creo que en coordinado. aquella época era muy difícil escapar si no había zona liberada. Pensemos en el 79. Hoy podemos pensar que un delincuente escapa fácilmente de un lugar. Pero pensemos en el 79, donde estallaba un petardo y tenías a toda la policía encima. Ahora, en tu tesis, Carlos, ¿se reúne directamente Masera con quién? Con Firmenich, y Firmenich le dice, bueno, ustedes me van a liberar la zona, ¿qué tengo que hacer? Masera le dice, volvé y matá a Martínez de Oz, a Alemán. ¿Cómo es el detalle de esto? Yo lo único que no tengo es una grabación de las... No sé si alguien la tendrá y si existe una grabación de las conversaciones entre Masera y la cúpula montonera, pero sí sé que se reunieron. Primero en la isla Margarita, en Venezuela. ¿En qué año? En 77, con la asistencia de Gaddafi. Pero esto es muy importante, porque la logia Propaganda Due era un trípode entre la Argentina, Italia y Libia. Libia es un país cercano a Italia por sus vínculos. La antigua colonia italiana. Una antigua colonia italiana. La mafia italiana comerciaba armamentos con Libia. También en Libia se entrenan los montoneros de la contraofensiva, y Masera tenía muchísimos negocios con Libia, igual que López Rega, sobre todo con temas de armamento, petróleo y energía nuclear. Bueno, ahí se reúnen, con la presencia de Gaddafi como garante del pacto. Después se reúnen en París, que es lo más conocido, lo que todos conocen, varias veces en París, y se reúnen también en Italia, en la casa de Licio Gelli. Licio Gelli reúne a Masera y a Firmenich en su propia mansión que se llama Villa Wanda. ¿Cuál era el interés de Licio Gelli para reunir a estos dos jefes si no era un plan geopolítico para la Argentina? Un plan que involucraba alejar a la Argentina del primer mundo y acercarla a los países árabes, aparte de todos los negocios de la logia, que eran petróleo, finanzas, armamentos y un yapi, es decir, el propósito de concentrar las exportaciones agropecuarias argentinas en Italia a través de una entidad que iban a presidir Licio Gelli ¿Y por qué Giulio eso no lo Andreotti. consiguió antes con López Rega, cuando López Rega estaba en el poder? Bueno, eso lo explican en sus libros Larraqui y Gasparini, en el libro, y lo explican los periodistas Cox y Nabot en un libro que se llama La Segunda Muerte, donde habla del corte de las manos de Perón. Dicen que esa era una de las condiciones de la logia que había intervenido para que regresara Perón. Había mediado con el gobierno de Lanusse para que regresara Perón. Y entre las condiciones estaba esa. Pero ellos dicen que López Rega nunca le transmitió a Perón eso porque se temió encontrarse con su negativa. Y siguió manejándolo con Gelli como si se lo hubiera transmitido y Perón lo hubiera aceptado. Por supuesto, Perón nunca llegó a conceder eso, y parece ser que en venganza, lo que sí está probado, que la logia le cortó las manos a Perón. Eso lo prueban perfectamente los periodistas Cox y Nabot en ese libro La Segunda Muerte, que fue la logia la que le cortó las manos a Perón, y la suposición, y el propio mensaje dice que fue por un pacto incumplido, por una deuda no pagada. Bueno, y la suposición es que la deuda no pagada es esta. Entonces tendríamos la ventaja de Licio Gelli, ya la explicaste. La ventaja de Masera sería generar una especie de movimiento sísmico dentro del equipo económico que hiciera caer a Videla y lo posicionara a él. ¿Cuál era la ventaja de Montoneros? Bueno, Montoneros tenía una ventaja que está reconocida en los libros, que es la que se dice, y que es: si ellos no actuaban nuevamente, desaparecían de la historia. Yo creo que esta era la motivación principal. Lo dice Cristina Zucker en su libro, se lo reconocen incluso, lo dice Gillespie en el libro Soldados de Perón, que si ellos no actuaban, la gente se iba a olvidar de ellos, desaparecían de la historia. Pero por otro lado, yo esto no lo afirmo, lo digo como una posibilidad. También pensemos que la cúpula montonera estaba manteniendo en Europa, esto de ningún modo digo que es el motivo principal, ¿no? Pero la cúpula montonera estaba manteniendo en Europa a muchísimos cientos de montoneros con el dinero de los secuestros de Born y de Metz. Y esos sueldos se seguían indefinidamente. La realidad, no sé si esto habrá estado o no en la cabeza de ellos, es que con la otra contraofensiva dejaron de pagar muchos sueldos, ¿no? De ningún modo digo que este era el objetivo principal, pero digo que no les importó la vida de sus compañeros.
era un suicidio la contraofensiva. Milagrosamente, de la primera oleada de la contraofensiva salieron todos vivos, salvo en el atentado Soldati, que se mataron ellos solos con una bomba que se les cayó de las manos. Milagrosamente y sospechosamente. Pero después, ¿por qué, habiendo sido eso un fracaso, los mandan en una segunda oleada, en la segunda tanda de la contraofensiva en 1980, y ahí mueren todos? Esto que decís de fracaso nos llevaría a pensar de manera casi así inefable que Masera no pudo prosperar por la chambonería de Montoneros en los atentados a Aleman, la imposibilidad a Martínez de Hoz y a Klein. Yo creo que sí, que si ellos hubieran logrado su objetivo, hubieran desestabilizado al ejército, porque allí se caía el plan económico. Videla estaba sostenido de algún modo, estaba muy apoyado en el plan económico, y le iban a imponer su parecer los que se llamaban en los cables de la embajada los hardliners, los de línea dura, los militares de línea dura, como Suárez Mason, como Masera, por otro lado. Iban a decir, bueno, ahora barajamos y damos de nuevo. Aparte, Videla se tenía que retirar en el 81, anticipaba su retiro. Masera se retiró, Masera por antigüedad se retiró el 15 de septiembre del 78. Te quería hacer una pregunta. Todo este acuerdo que vos desarrollás y que es bastante verosímil, por supuesto, como tiene que ser el relato histórico, ¿no? Empieza a gestarse un poco accidentalmente cuando Juan Gasparini, que está en la Escuela de Mecánica de la Armada, busca su libertad y ofrece $3 millones de los 69 que tenía. Se empieza, porque esto es muy interesante, ¿no? Para nuestros oyentes que son popperianos. Empieza por un accidente que Juan Gasparini está desesperado, de acuerdo a tu versión, por su libertad, y entonces ofrece dinero, y entonces se dan cuenta de que existe una... Qué buena pregunta, todas son buenas preguntas, pero esta me interesa porque ahí tengo una duda. Hasta donde yo llegué, sí, empieza allí, hasta donde yo llegué a probar, pero tengo una sospecha, es decir, tengo la sospecha de que la logia Propaganda Due ha estado interviniendo, incidiendo sobre Montoneros desde antes. Incluso, y por eso el subtítulo del libro, La logia que diseñó los 70, es posible que haya participado del mismo crimen de Aramburu. ¿Por qué? Porque Montoneros, que no era nada en ese momento, en el 70, no, era un grupúsculo que ni siquiera existía, tenía entidad, mata a Aramburu en el mismo momento en que Aramburu estaba dialogando con Perón, esto lo cuenta Rosendo Fraga, en que Aramburu estaba dialogando con Perón para traerlo de vuelta. López Rega necesariamente tenía que conocer esos diálogos porque era el secretario privado de Perón. Entonces, ¿por qué lo matan en ese momento si los Montoneros lo que querían era el regreso de Perón? A continuación, con Aramburu muerto, la logia Propaganda Due, con Licio Gelli, que viene a la Argentina, ya había venido otras veces a la Argentina, pero viene, incide sobre el gobierno de Lanuse y negocia, esto también está reconocido, para traer a Perón, tanto que el avión en el que viene Perón está fletado por Giancarlo Elía Valori, que en ese momento era la mano derecha de Gelli, y es quien organiza Propaganda Due todo el regreso de la operación de regreso de Perón. Es decir, Aramburu lo iba a traer sin condiciones, o por lo menos con las condiciones de él. Con el gobierno de Lanuse, Perón viene, pero con las condiciones de Propaganda Due, de la logia Propaganda Due, con los negocios que empiezan a hacerse, pero muchísimos negocios, especialmente con Libia. Carlos, sabiendo que hoy iba a hacer el programa con vos, tomé anoche contacto con el entorno del ex almirante Masera, el entorno más directo, y me transmitieron una pregunta, y también tomé contacto en el exterior, en Europa, con uno de los montoneros que citás de manera profusa en el libro, y ambos me hicieron una pregunta para que te transmitiera. En el caso del entorno del almirante Masera, la pregunta es la siguiente. Me dice, me resulta extraño que los mismos montoneros que no habrían efectuado tal pacto no revelaran la identidad de sus excompañeros. ¿No revelaran? Que los montoneros que no estaban en el pacto, porque solamente
en ese pacto aparentemente estaba Firmenich, Perdía, eventualmente Galimberti. ¿Por qué los otros montoneros que no estaban en el pacto y que razonablemente debían verlo como una traición, no revelaran la identidad de los compañeros que hicieron el pacto? Yo no sé si los otros montoneros conocían el pacto. Yo creo que no lo conocían. Yo creo que esto fue una cosa muy de cúpula. Y aparte, si algunos lo llegaba a conocer, es muy difícil de decir, porque esto lo llenaría de vergüenza. Todo el mundo quiere tener la noción de que, equivocado o no, murió por algo que vale la pena morir. ¿Ustedes se imaginan que se le diga a alguien que combatió o que perdió un familiar, mire, murió por una estrategia de Macera? Es terrible decir eso. Yo primero creo que no lo conocía la mayoría, o la inmensa mayoría, y que si alguno lo llegó a conocer, me parece que es muy duro de decirlo. Pero hay algunos indicios. Por ejemplo, Bonasso, cuando dice en su libro Recuerdo de la muerte, yo creo que Bonasso es probable que lo conociera, cuando dice en su libro Recuerdo de la muerte que el comandante montonero Mendizábal le propone a Jaime Drí, que estaba capturado en la ESMA, que establezca un acuerdo con la cúpula naval, que arregle un acuerdo en el exterior con la cúpula naval. Después Bonasso no dice más nada en su libro. Una cosa extraña, un libro de más de 500 páginas, y una cosa tan importante la deja inconclusa. Proponen un pacto, proponen una conversación, un diálogo en el exterior, con lo cual muestra que tenían la voluntad de dialogar. Y después no dice más nada. Pero dice que en el momento que Mendizábal le transmite eso a Jaime Drí, el otro montonero, le lee el boletín número 8 de la contraofensiva, que Bonasso no dice de qué se trata. Pero yo conseguí un libro que está agotado en todos lados, lo conseguí por Mercado Libre, de un montonero que también lo tienen oculto, que no se nombró nunca, que se llama Eduardo Astiz, primo, paradójicamente, del marino Alfredo Astiz. Y Eduardo Astiz dice que el boletín número 8 de la contraofensiva, ese era el que lanzaba la contraofensiva montonera. Es decir, que en el momento que están proponiendo el pacto, están aludiendo al boletín número 8 que lanzaba la contraofensiva montonera. Eso a mí me indica que el pacto estaba centrado en la contraofensiva montonera. Y después Bonasso dice que se escapó Drí, y no es cierto, Drí no se escapó. A Drí lo liberaron y Drí fue uno de los que inició la contraofensiva montonera desde Italia. Carlos, en el caso del montonero que consulté, la pregunta la reflexión que él hace es la siguiente. Esa teoría de Manfroni, dice, se cae al saber que algunos de los miembros del equipo de Macera que participaron en la represión están hoy condenados a cadena perpetua justamente gracias a los testimonios de los presuntos exmontoneros que deberían haber pactado con Macera según la peregrina teoría evocada. ¿Qué me quiere decir este montonero? ¿Que hay gente que no tiene lealtad? No es una novedad en la Argentina. ¿Que hay gente desleal que hace un pacto y después no lo cumple en la Argentina? Qué cosa tan extraña. Realmente fue así. Pactaron con él y después fueron desleales al pacto. ¿Y por qué lo iban a respetar? Si además cada uno de ellos cobra una indemnización de 250 millones... o $250.000, perdón. ¿Por qué iban a respetar el pacto? Miren, el poder pasa por este lado en este momento y además ya sabemos cómo es esto, ¿no? Hemos visto darse vuelta a tantos en el peronismo para un lado, para otro. Miren si no se van a dar vuelta los que pactaron con Macera de montoneros. Bueno, creo que ha sido un programa muy rico. Queda abierto un abanico para que el público pueda irlo desbrozando. Te agradezco mucho, suerte con el libro. Creo que es un instrumento valioso para sobre esto ir construyendo la historia argentina. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo domingo.
Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer.